Hola amigos, amigas, vatos, batas, leves, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un nuevo día, en una nueva aventura, algo inusual. Ustedes de seguro ya saben de qué se trata con ver el título del video, pero realmente yo estoy como que algo nervioso, emocionado, sí. Como sabrán, acontece en tus noches de insomnio. Suele suceder que a ti te pasan ideas que literal dices: estoy muy zafadísimo de la cabeza, ya deja de inventarte futuros a su lado que no pasó. Dichas ideas suelen pasar, pero no soy el único, que te emocionas y piensas que estas ideas... Oye bro, pero ¿de qué idea se trata? Te calma, espérame bro. Hace alrededor de un mes tuvimos la dicha, la experiencia de jugar el juego incógnito. Tuvimos una experiencia bonita, divertida, dolorosa. Y ok, estuvo divertido, estuvo chulo y bien. Hace 2 semanas aproximadamente tuvimos la dicha e idea de insomnio, en el cual hacíamos un mapa de dicho juego incógnito en tamaño miniatura. Y ok, hasta ahí todo bien, todo cool, todo chulo, sí. Pero ¿qué pasa? Que se le ocurre a este mal de la cabeza el hacer un traje tamaño real del juego. Yo quiero a que fuma este tipo. Hoy es 19 de octubre. Hoy literal es el primer día en el cual voy a empezar con esto. No sé cómo saldrá. Estoy muy nervioso, pero a la vez muy emocionado. Como ustedes sabrán, las fechas de Halloween se acercan. Que Halloween en este año sea muy diferente no le quita que se puede disfrazar uno. No sé si saldrá bien o mal. Yo espero que bien. Aquí sobre la luna empezamos esto. No sé cómo quedará, pero estoy feliz. Vale, ya no lo llamaré como incógnito. Así es, amigos. Este es el reto, o más bien, no reto, la mayor sacada de cabeza de mi parte en toda esta cuarentena. Bro, ¿por qué le sigo llamando cuarentena si esto ya es miltena? Bueno, del año, ustedes entendieron. Ya no llenaré más de texto. Cabe recalcar que esto no lo hice yo solo. Mi madre me ayudó bastante. De hecho, yo hice como que el 12%. ¿12%? Antes que nada, antes de llegar a la acción, los materiales. Necesitaremos 3 metros de duvetina color rojo. Claramente ustedes pueden escoger otro tipo de duvetina, que el azul, que el verde, que el blanco, amarillo, etc. También necesitaremos 1,5 metros de tela blanca. Este es opcional, ahorita cuento por qué. 2 metros de esponja para relleno, 1,5 metros de tela negra adherible. Esto sería para los ojos y que con ellos se pueda ver. Silicona y su respectiva pistola y tan. Eso sería lo esencial. Primero que nada, lo que se necesita es medir al amigo o amiga. Yo usé 3 metros de la esponja. Claramente pueden usar más, menos, ajá. Obviamente para que se adhiera a su cuerpo y no se te caiga al caminar y parezcas el Fall Guys cricoso. O más bien los amigos esos de los inflables. Pero bueno, una vez midiendo al protagonista que usará el traje o botarga, como quieran llamarle, se tiene que empezar a dar forma de lo que sería el Fall Guy. O sea, un óvalo, una figura geométrica algo visible, una figura que suele llamarse como elipse, que su fórmula es igual a pi por... Una vez teniendo ya la figura del Fall Guy, se prosigue a recortar la tela roja a exactamente el tamaño de la esponja. Es muy nulo realmente lo que sobra. A mí me sobró las medidas exactas para después hacer los brazos del amigo, pero ese ya es otro punto que se tocará después. Posteriormente se pega esta figura con silicona o con lo que ustedes quieran, siempre y cuando se pegue. Como la esponja sí se logra pegar muy bien con la silicona, cabe recalcar que una vez haciendo esto no hay marcha atrás, entonces es recomendable, yo recomiendo que verifiquen sus medidas. Con posterioridad dejaremos de lado estos materiales, más tarde los volveremos a usar, pero ahorita pasaremos a la cara del bro. Aquí pueden elegir, como mencioné anteriormente, entre únicamente hacerle un círculo a la tela roja y tan, dada la situación de que la esponja es blanca, o con el 1,5 metros de la tela blanca marcar un círculo y seguidamente pegarlo, ojo, del lado revés, del lado posterior de lo que se va a mostrar al público, vaya la redundancia, para que así se vea ese efecto de que la tela roja está sobre la blanca. Pero bueno, antes de hacer esto necesitas marcar los ojos y posteriormente recortarlos, para que así con el otro 1,5 metros de la tela negra adherible lo pegues y con esto ya podrás ver si es real no fake. Retornando con la figura de la tela roja del Fall Guy, lo que tocaría sería pegar el círculo del lado opuesto de lo que verá el público claramente.
diferente. Y como mencioné, así se vea el efecto del traje real. Una vez haciendo esto, técnicamente ya estaría la figura, pero aún faltan dos cosas: los pies y los brazos. Como mencioné anteriormente, al tener la medida exacta de la esponja con la tela roja, me sobró algo de la duvetina, exactamente para los dos brazos, como amo el destino. Las medidas que usé para el brazo fueron 22 centímetros, ustedes pueden usar más, menos, ajá. Pero primero usé un poco de relleno, para que al igual que el traje, se vean rellenitos los brazos. Posteriormente hice el mismo proceso del que se hará con el traje, forrarlo con la duvetina. Vale amigos, el traje está quedando increíble. Ya solo faltaría el forrar primero la duvetina a la esponja, o sea pegarla, y posteriormente coser los brazos y las piernas. Sé que aún no digo el paso de las piernas, pero es el punto que ya pronto vamos a mencionar. Como mencioné, toca forrar la esponja. Aquí se cosió una parte y otra se pegó con silicona. La parte de la cabeza se puso con silicón, mientras donde estarán los brazos se cosió. Ahora solo faltaría lo último, que son las piernitas. En esta situación, como ya no me sobró de la duvetina, afortunadamente tenía otra tela roja, y con esto hice las piernas. Primero que nada marqué donde estaban mis piernas y después recorté los respectivos hoyos. Al hacer esto se cosieron las piernas dentro de la espuma, y con esto ya se taparía el hoyo de la espuma, y con esto literal estaba terminando el traje. Faltaría poner lo que ayudaría a cerrar el traje. Dada la situación y desafortunada situación, no constaba de un cierre, por lo que se decidió usar velcro. Nuevamente pueden usar lo que gusten entre velcro o el cierre. Y por último, la prueba de carbono. A ver, un baile. Bueno, espero les haya gustado mucho este traje. Va para el Guinness Record. Ojalá Fall Guys me contrate para hacer mercancía oficial. Y pues bueno chicos, si les gustó este disfraz, estaría muy bien que si están zafados de la cabeza como yo y quieren intentar hacer este disfraz, me lo manden por Instagram, que estará abajo en la descripción y aquí mismo en pantalla. Y bueno chicos, si les gustó el video, no olviden dejar su like, y si son nuevos no olviden suscribirse, porque estaría muy bien para que este Fall Guy ya no esté tan mal de la cabeza. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima. 2 to the 1, from the 1 to the 3. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more ass than a toilet seat. 3 to the 1.